preciosa mujer llamada Eva. Eva, una mujer que fue creada por Dios definitivamente. Eva nos enseña claves y verdades muy preciosas. Eva es conocida como la madre de todos los vivientes y en este día vamos a concluir con algunos aspectos que hemos estado estudiando conforme la palabra nos lo enseña con respecto a esta mujer Eva. La semana pasada vimos aspectos que pues por el tiempo no podemos repetirlos, mas sin embargo ahora vamos a concluir con lo que estábamos viendo de la vida de Eva. Todo el libro del Génesis se le conoce como un semillero, porque en el Génesis hay verdades importantes, verdades preciosas que a nosotras nos enseñan cosas que iban a suceder en el futuro. Y eso es precisamente lo que estamos aprendiendo con respecto a Eva. Pero la semana pasada concluimos en el punto de que Eva pecó y que Dios en su amor y en su misericordia, Dios no le otorgó directamente a Eva el pecado, sino que dice segunda de Timoteo 2:14, dice de que Adán fue el que pecó. Y hasta cierto punto es misericordia de Dios, ¿verdad? No culpar a Eva directamente. De alguna manera, Adán estaba relacionado directamente con Eva y pues también él cometió algunos errores que pues qué bueno sería, ¿verdad?, que cada hombre pudiera aprender de los errores de Adán para no cometerlos ellos también. Ahora, vamos a entrar a ver este otro punto con respecto a Eva, a Adán y a todo lo que estaba sucediendo en el Génesis, en el huerto del Edén, las consecuencias del pecado. Cuando nosotros analizamos el capítulo 3 del libro del Génesis, de inmediato podemos ver dos consecuencias que trae el pecado. En primer lugar, el pecado lo que hace es ocultar el pecado, ocultar la verdad, ocultar lo que ha sucedido. Y mire qué tremendo es eso, porque así como el Génesis es un semillero, el Génesis nos enseña un patrón repetitivo que hasta el día de hoy, 6,000 años después, se continúa repitiendo. Cuando una persona peca, en primer lugar lo que hace es tratar de ocultar lo que ha hecho, tratar de ocultar el pecado que ha cometido. Y eso es lo que nos dice Génesis capítulo 3 y el versículo 7. Ahí está en la pantalla, dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Si ustedes se recuerdan, decíamos el sábado pasado que la conversación que tuvo la serpiente con Eva, ambos estaban hablando, estaban dialogando entre ellos. Y una de las intervenciones de la serpiente hacia Eva, la serpiente le dijo, no, eso es mentira, ustedes no van a morir porque cuando tú comas del fruto, tus ojos van a ser abiertos. Y algo de lo que hacíamos énfasis el sábado pasado es precisamente que el diablo, el enemigo, la serpiente antigua, como dice Apocalipsis, lo que hace es mezclar la verdad con la mentira. Un 50% de verdad, un 50% de mentira. Cuando la serpiente le dijo a Eva, no morirán, sino que el día que de este fruto comieren, sus ojos serán abiertos. Tenía parte de verdad, porque cuando Eva tomó del fruto y comió, que no era una manzana, lo dijimos la semana pasada, cuando Eva tomó el fruto y comió, en realidad físicamente ellos no murieron, Eva no murió, murió su espíritu, se desconectó de Dios, pero sus ojos fueron abiertos. Eva experimentó el pecado en carne propia. Qué tremendo esto. Así es que la serpiente le estaba diciendo una verdad parcial o una mentira total. Pero dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué estaba haciendo la primera pareja? ¿Qué estaba haciendo Adán y Eva en ese momento? Estaban ocultando. Dice que ellos, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Antes no se avergonzaban de andar desnudos.
Lo que el pecado hace es desnudar a una persona y por ende la reacción del ser humano es ocultarse. Ellos, Adán y Eva, como consecuencia del pecado, en primer lugar, ellos trataron de ocultar algo que estaba mal, que habían hecho mal. Pero ellos no solamente se ocultaron el uno al otro, no solamente ocultaron sus partes íntimas. El punto comenzó a degradarse tan rápidamente del pecado en sus vidas que dice Génesis capítulo 3 y el versículo del 8 al 11, dice que ellos se ocultaron, ahora ya no ellos personalmente, ahora se ocultaron de Dios. Qué tremendo. Y estas son cualidades que nosotros podemos ver en una persona. Cuando una persona está pecando, inmediatamente se oculta, se esconde para que otros no lo vean. Y eso es muy, muy notorio en una persona. Pero ¿qué dice Génesis capítulo 3 y el versículo 8? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, oiga, se escondieron de la presencia de Dios. Una de las consecuencias del pecado es ocultarnos. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que él sabía, pero Dios quería comenzar a interactuar con la pareja, con Adán y con Eva, quería involucrarlos para que ellos reaccionaran a lo que habían hecho. Y dice el versículo 10, y respondió, oí tu voz en el huerto. Así le respondieron a Dios y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Una vez más yo pregunto, ¿acaso Dios no sabía lo que estaba sucediendo en ese momento? Por supuesto que Dios lo sabía, pero les estaba dando la oportunidad de que ellos confesaran lo que estaba sucediendo o lo que ellos habían hecho. Pero pues estamos aprendiendo de las actitudes y de las reacciones de ellos. Entonces tenemos hasta este momento que las consecuencias del pecado en primer lugar son tratar de ocultar la verdad. Pero la otra cosa que vemos que hace el pecado es que comenzamos a culpar a otros. ¿No es esto cierto? ¿No es esto que nosotros lo podemos ver también en Génesis capítulo 3 y en el versículo 12 al 14? Ellos comenzaron a culparse el uno al otro. Y Adán comenzó a decir, no, la mujer que me diste. Y Eva dijo, no, es que la serpiente. Eso es lo que hace el pecado cuando entra a la vida de una persona. Y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Tratamos de ocultar el pecado, tratamos de culpar a otros. Cuando nosotros vemos la respuesta de Adán, que fue el primero que Dios le habló y comenzó a conversar con él, inmediatamente Adán culpó no solo a Eva, en alguna manera Adán estaba culpando también a Dios, porque viene Adán y él le dice, la mujer que tú me diste, tú tienes la culpa porque tú me la diste. Qué tremendo. Qué tremendo cuando el pecado trata de culpar a otros y en ningún momento nosotros vemos a Adán que él quisiera confesar su pecado. Él solamente se ocultó y después de ocultarse, él culpó a los demás, pero en ningún momento de la respuesta que Adán le dio a Dios, no vemos que él diga, Señor, perdóname, Señor, lo siento, Señor, discúlpame. No, no, él comenzó a ocultarse y comenzó a culpar a otros, pero la palabra de Dios es muy clara. Dice Santiago capítulo 1 y el versículo 13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal.
ni él tienta a nadie. Mire qué interesante. Nosotros ahora ya tenemos todo el canon bíblico y podemos ver el error de Adán y Eva, pero también podemos ver el complemento del resto de la escritura. Así es que cuando alguien peque, cuando nosotros mismos pequemos, no digamos, es que tú me diste este trabajo, por eso ahora pequé. Es que tú hiciste esto, tú me diste este esposo, tú me diste estos hijos y ahora peco. No le echemos la culpa a otras personas, porque Dios no tienta a nadie. Es la serpiente, es Satanás el que está siempre tratando de hacernos caer en el pecado. Y finalizo el versículo 14 de Santiago 1 que estamos leyendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que sucedió con Eva, eso fue precisamente lo que sucedió con ellos. Así es que qué tremendo lo que ellos nos enseñan con la respuesta. Veamos ahora la respuesta de cada uno de ellos. La respuesta de Adán, la respuesta de Eva y la respuesta de la serpiente. Dice Génesis capítulo 3 y el versículo 12 al 14. Ahí lo tienen en su pantalla para que puedan leerlo. Dice, y el hombre respondió, cuando Dios le preguntó, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Qué respondió Adán? Le dice, la mujer que tú me diste. Adán estaba culpando a Dios. Adán estaba echándole la culpa no solamente a Eva, sino que directamente le estaba diciendo, tú tienes la culpa porque tú me la diste como esposa. Dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo, bien obediente, ¿verdad? Y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué respondió Eva a la pregunta de Dios? ¿Qué es esto que has hecho? Le pregunta Dios. Y la mujer respondió, la serpiente me engañó. Una vez más, Eva tenía mucha verdad en lo que estaba respondiendo, pero no era para que ella se eximiera de su culpa. Eva también tenía culpa, porque a nosotros es dada la opción si tomamos el fruto o simplemente nos alejamos de él y no pecamos en contra de Dios. La mujer entonces le dijo, la serpiente me engañó y yo obedientemente comí. El obedientemente se lo agrego yo, ¿verdad? Y luego, ¿qué dijo Dios a la serpiente? Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto. Aquí vemos que Dios ya no permitió que el jueguito siguiera adelante, porque la serpiente además ya no tenía a quien culpar. Así es que Dios inmediatamente le puso un paro a la conversación y le dice, por cuanto has hecho esto, le dijo a la serpiente, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Más adelantito vamos a volver a tocar este aspecto de la maldición de Dios hacia la serpiente, porque es muy interesante y es algo que a nosotros nos pone en aviso para que entendamos las maquinaciones del enemigo. Ahora, tristemente, ellos habían pecado. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que aprender de todo lo que estaba sucediendo en este momento en el jardín del Edén es que Dios perdona. Dios puede perdonar. Dios tiene la capacidad en su soberanía, en su amor, en su misericordia. Él puede perdonar todo pecado que hayamos hecho. De hecho, lo vemos con Adán y Eva. Dios los perdonó. Pero déjenme decirle que las consecuencias del pecado siempre van a quedar en nuestras vidas. Y eso es algo que nosotros debemos de tenerlo muy claro en nuestra mente y en su corazón para ni siquiera jugar con el pecado. Hay personas, hay cristianos que han llegado al punto de decir, ay, voy a este pecadito y después me arrepiento, después pido perdón. Tenga cuidado, porque una de las cosas que son claras en la escritura es que Dios perdona el pecado que hayamos hecho, pero las consecuencias siempre van a quedar. Y para muestra de esto,
la vida del rey David. Todas nosotros conocemos esta historia triste y lamentable del rey David. Él salió a la azotea de su palacio mientras todos los demás estaban en la guerra. David estaba en su palacio real. Él salió a la azotea y vio a una hermosa mujer bañándose a lo lejos. La historia lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 12 y del versículo del 9 hasta el versículo 13. Ahí podemos ver, pero lo que nosotros notamos en este pasaje de 2 de Samuel con respecto al rey David es que él fue perdonado por Dios después que él pecó. Y déjenme decirle que el pecado de David realmente fue grave, fue un doble pecado. Yo sé, estamos hablando de Eva, pero déjenme concluir con el ejemplo que estoy hablando de David. David no solamente adulteró con Betsabé, David también se convirtió en el asesino del esposo de esta mujer, porque cuando ella quedó embarazada, ¿cómo iban a ocultar si el marido, Urías, el esposo de Betsabé, estaba en la guerra? En ningún momento podía haber tenido intimidad con ella, pero ella estaba embarazada. Así es que David no solamente adulteró, sino que también David asesinó al esposo de esta pobre mujer. Pero voy a leerles rápidamente lo que dice 2 de Samuel capítulo 12 y el versículo 9. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. Mire todo lo que el profeta le estaba diciendo al rey David. Y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará, oiga, las consecuencias del pecado de David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y dijo Natán a David, oiga, también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. Mire, yo me tomé el tiempo para leerles esta cita. ¿Sabe por qué? Porque nosotras como hijas de Dios debemos de tener claro y enseñarles a nuestros hijos, hablar con nuestros esposos, hablar con todas las personas que nos rodean, que si pecamos van a haber consecuencias graves, como nos está enseñando la historia de Eva, la madre de todos los seres vivientes. Ella nos enseña, al igual que David nos enseña, que cuando pecamos van a haber consecuencias. Y si nosotros analizamos la vida de David, ¿qué fue lo que sucedió después de que él pecó? Encontramos que por lo menos 17, oiga bien, 17 juicios pesaron sobre la vida de David, y hasta el día que David murió, las consecuencias de su pecado lo siguieron. David fue traicionado no por un hijo. David fue traicionado por dos de sus hijos, querían quitarle el trono. David fue traicionado por su mejor amigo, por el sacerdote Ahitofel. Pero no estamos estudiando la vida de David. Quisiera hablar muchísimo más con respecto a él, pero estamos estudiando la vida de Eva. Estamos estudiando las consecuencias que quedan al haber pecado. 6,000 años después de que Adán y Eva pecaron, las consecuencias las seguimos obteniendo nosotros. Y como hace años un niño le dijo a la mamá lo estaba cambiando, el niño estaba pequeñito, como unos 6, 7 años tenía, la mamá lo estaba cambiando para irse a la escuela. Y de repente el niño comenzó a llorar y le dice la mamá, ¿y qué te pasa? ¿Por qué está llorando? Por culpa de Eva, le dice. ¿Por culpa de Eva qué? Le dice. Por culpa de Eva me tengo que levantar temprano, tengo que cambiarme, tengo que bañarme, tengo que ir a la escuela por culpa de Eva. Y en cierta manera es verdad.
hasta el día de hoy, las consecuencias del pecado de Adán y Eva las seguimos obteniendo. Así es que por favor, recordemos que cuando alguien peca, Dios perdona todo pecado que nosotros confesemos, Dios lo puede perdonar, pero las consecuencias van a quedar, así como el ejemplo del rey David, 17 juicios sobre él y sobre su casa. Qué tremendo. Pero veamos la maldición, regresemos a Adán y Eva, veamos la maldición en 3 secciones. Cuando Dios habló con estas 3 personas, bueno, 2 personas y un animal involucrados en el jardín del Edén, cada uno de ellos recibió una maldición de parte de Dios o la consecuencia del pecado que ellos hicieron. Veamos en primer lugar qué fue lo que Dios le dijo a la serpiente. Dice Génesis capítulo 2 y el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste de haber engañado a Eva, dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. El versículo que acabamos de leer, ahora lo vamos a comenzar a analizar qué es lo que significa. Y luego dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Oiga lo que Dios le dice, sobre tu pecho andarás. Se cree que la serpiente, antes de que Dios diera esta maldición, se cree que la serpiente caminaba erguida. No tenía patitas, probablemente sí, no se sabe, pero se cree que la serpiente caminaba como un animal erguido. Pero cuando Dios lo maldice, Dios le dice, sobre tu pecho andarás. Ya no podás estar erguido en símbolo de orgullo, sino que iba a arrastrarse sobre su pecho. Pero esta es la parte más importante de la maldición de la serpiente que yo quiero que nosotros la veamos. Y dice, y polvo comerás. A la serpiente arrastrarse, por supuesto que se iba a arrastrar en el suelo, no en el aire ni en el cielo, se iba a arrastrar en el suelo, pero Dios le especifica a la serpiente en su maldición, polvo comerás todos los días de tu vida. Y usted ve ahí que yo escribí, polvo comerá. Y Adán fue hecho del polvo de la tierra. Adán es igual a polvo. Lo que Dios estaba diciéndole a la serpiente, la maldición, es que de ese momento en adelante la serpiente iba todos los días, 24/7, la serpiente iba a tratar o va a tratar siempre de comerse la naturaleza de pecado de cada uno de nosotros como hombres y mujeres. Somos polvo, hemos sido creados del polvo y Satanás anda tratando de comernos a nosotros y por eso es que debemos detener, nosotros debemos cada día esforzarnos a buscar tener la naturaleza de Cristo para no ser comida de la serpiente. Cada aspecto, cada área de nuestra vida que se constituye en pecado, llámese orgullo, soberbia, vanidad, altanería, cualquier pecado, es comida para Satanás, porque esa fue la maldición que Dios le dio. La serpiente va a ser atraída a cualquier área que nosotros no se la rindamos a Dios. Qué tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero veamos ahora la maldición que Dios le dio a Eva. En realidad, mis amadas hermanas, la sección que Dios habla en Génesis capítulo 3 y en el versículo 16 se habla acerca de la maldición que Dios le dio a Eva. Lo que nosotros podemos ver que es la sección más breve. Dios maldijo a la serpiente y le habló en el versículo 14, versículo 15, pero cuando habló con Eva, solo vemos que en el versículo 16 habló con respecto a la maldición de Eva. Y nosotros podemos ver ahí, leámosla para después decir lo siguiente. Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La maldición que Dios le dio a Eva básicamente se encierra en 2 cosas, en la relación con su esposo y en la relación con sus hijos.
iba a tener a sus hijos con dolor y ahora el deseo de ella iba a ser sujeto a su esposo. Qué tremendo lo que nosotros podemos ver en esta situación. Ella ahora iba a tener que estar relacionada directamente. Y miren si no es el caso. Normalmente una esposa, una mujer trata de complacer a sus hijos o trata de agradar a sus hijos, pero también trata de agradar a su esposo. Y eso es consecuencia de la maldición que ella obtuvo. Ahora, veamos un poquito la maldición que Dios le dio a Adán. Dios le habló a Adán desde el capítulo 3 del Génesis, desde el versículo 17 hasta el 19. La maldición más larga, si se puede decir, que Dios le dio a Adán, fue la última que Dios dio a él. Fíjense cómo al principio Dios comienza a hablar primero con Adán, después con la mujer y tercero con la serpiente. Pero cuando Dios dio la maldición, primero se la dio a la serpiente, después se la dio a Eva y por último se la dio a Adán. Pero ¿qué podemos ver en la maldición que Dios le dio a Adán? Vemos que hay cambios importantes. Dios no solamente castigó, voy a corregir algo que he estado hablando mal, voy a corregirlo. Dios no maldijo a Adán y a Eva, Dios los castigó. Al único ser que Dios maldijo fue a la serpiente, pero a la mujer, a Eva y a Adán, Dios no los maldijo, porque Dios no puede maldecir lo que ya ha bendecido. Lo que Adán y Eva tuvieron fue un castigo, una consecuencia del pecado. Solamente a la serpiente fue la única que Dios maldijo, porque ahí lo dice claramente, maldita serás, le dice Dios a la serpiente. Pero cuando vemos lo que Dios le habló a Eva, no vemos que la maldijo, la castigó, le dio una consecuencia de su pecado. Pero cuando Dios también habló con Adán, no lo maldijo, Dios lo castigó, Dios le dio la consecuencia de su pecado. Y la consecuencia del pecado de Adán incluye a toda la raza humana. ¿Por qué? Porque implica cambios importantes aún en el medio ambiente. ¿Qué es lo que dice Génesis 3:17? Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y conociste y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. La tierra fue sujeta a maldición por causa del pecado de Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué tremendo lo que estaba sucediendo en ese momento. La realidad entonces es que el castigo de Adán iba a producir cardos la tierra, iba a comer con el sudor de su frente, iba incluso a experimentar la muerte. Qué tremendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, algo que nosotros podemos notar, además de todo el castigo, la maldición que Dios estaba dando, podemos ver una cuota de gracia que Dios estaba dando a Eva. No se la dio a Adán, no se la dio a la serpiente. Dios le dio una cuota hermosa de gracia a Eva. Dice Génesis capítulo 3 y en el versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Este versículo los teólogos le han llamado el protoevangelio. ¿Sabe por qué? Porque en este versículo Dios estaba dejando implícita la promesa de un Salvador. Dios, es cierto, estaba hablando con la serpiente en este momento, pero Dios le estaba diciendo a la serpiente, la simiente tuya, que es la simiente de la serpiente, él es Satanás, es el diablo, le dice, tu simiente va a estar en una guerra, en una batalla con la simiente de la mujer.
¿Cuál es la simiente de la mujer? Si no, definitivamente es Cristo. Dios le dice que la simiente, el diablo, iba a herir a Cristo en el calcañar. Y lo que esto significa es una herida temporal, es la herida que, entre comillas, la serpiente le dio, el diablo le dio a Jesús cuando estaba en la cruz. Yo me imagino que Satanás, cuando vio colgado a Jesús en la cruz, él se alegró, él se rió, él dijo, lo logré, lo maté, lo vencí. Esa es la herida en el calcañar, pero era una herida temporal, porque 3 días después, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo resucitó con poder, con victoria de la muerte, trajo las llaves del infierno, del Hades, trajo la muerte, la absorbió en su naturaleza divina. La serpiente, el diablo, pensó que había acabado con Jesús, pero ahí solamente empezaba la victoria de nuestro poderoso Señor. Pero dice este versículo 15, el protoevangelio, dice que Cristo va a herir la cabeza, va a aplastar la cabeza de Satanás. Y esto es algo profético que se cumplirá en años venideros. Cuando Cristo regrese en la segunda venida, el Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis, aplastará a Satanás en la cabeza. Ese es un golpe de muerte, ese es un golpe de exterminio total sobre la simiente de la serpiente. Qué cuota de gracia más preciosa la que Dios le dio a Eva. Dios le dio a Eva la oportunidad, o voy a decir, a una mujer, Dios le concedió la oportunidad de poder ser la madre del Hijo de Dios acá en la tierra. Antes de entrar en la restauración de Eva y de Adán, voy a rápidamente leer lo que dice Hebreos 2:14. Dice la escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El Señor Jesús tomó forma humana y para poder tomar una forma humana tenía que usar el vientre de una mujer y todos nosotros sabemos que Dios en su misericordia escogió a María para ser la gestadora del Hijo de Dios en su vientre. Ahora, veamos la restauración de Eva. Veamos lo que esto significa. Dios, cuando habló con ellos y los vio que ellos habían pecado, dice Génesis capítulo 3 y el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire qué hermoso. Dios, las manos de Dios fueron las primeras que derramaron sangre de animal sobre la tierra, porque Dios vio a Adán, a Eva, los vio cubiertos con hojas de higuero, pero yo solamente las hago pensar a ustedes. Cuando ellos iban a andar en medio del calor, en medio del sol, que iban a andar labrando la tierra, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado con las hojas que Adán anduviera en su cuerpo? Por supuesto que inmediatamente se iban a secar. Cuando uno deja una hoja en algún lugar, después de secarse, se comienza a desvanecer, a deshacer. Así es que Dios no aceptó lo que el hombre había diseñado para cubrir su pecado, las hojas de higuera. Dios no lo quiso así. Dios mató un animalito. La Biblia no nos dice específicamente qué clase de animal fue, si fue un buey, si fue una vaca, si fue una oveja, si fue una cabra. No nos dice qué tipo de animal, pero sí nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de animales y los vistió. Esto
Lo que estaba mostrando Dios al hacer esto es que el primer sacrificio fue hecho por Dios. Pero lo que nos está mostrando Dios en esto que hizo es que ningún pecado, ningún acto pecaminoso del ser humano puede ser cubierto por algo que el ser humano crea que puede cubrir su pecado. Esto es figura del Cordero de Dios, el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz. Dios no aceptaría la cobertura del pecado dada por el hombre, o sea, las hojas de higuero. Dios solamente acepta el medio que Él escogió. Y es por eso que dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento. Oiga, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lo que Dios hizo en el Edén de matar un animalito, lo que Dios estaba mostrando a través de todos los siglos es que Cristo Jesús era el Cordero perfecto que Dios iba a aceptar para el perdón de toda la raza humana. Es por eso que aquella persona que no acepte el sacrificio de Cristo Jesús no es apta ni para recibir perdón, ni para ir al cielo, ni para ser restaurada, ni para obtener absolutamente nada de lo que Dios tiene para nosotros por toda la eternidad. Otro acto de restauración, otro acto de misericordia de Dios para Adán y Eva es que fueron echados del paraíso. Y alguien podría decir, ¿cómo es un acto de restauración y de misericordia que Dios los echara del huerto? Déjeme decirle que sí, era un acto de misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Es parte de la restauración y de la misericordia de Dios. Adán y Eva habían desobedecido ya una vez. Dios les dijo al principio, no coman del árbol del bien y del mal. No lo coman. ¿Pero qué hicieron? Eva fue engañada, le dio a Adán y Adán obedientemente comió del fruto. Ellos ya habían desobedecido una vez. Ahora, ya en pecado, Adán y Eva en pecado y estando dentro del huerto del Edén, Dios les dice, no coman del árbol. Pero como Dios ya sabía la naturaleza que ellos tenían ahora, una naturaleza de pecado que desobedece y desobedece y desobedece, ellos, Adán y Eva, podían quedar irredentos si comían del árbol de la vida, perdón, ahí me equivoqué, sí, del árbol del bien, de la vida, es el árbol de la vida, ahí me equivoqué, puse del árbol del bien y del mal. Pero si Adán y Eva comían del árbol de la vida, ellos podían quedar irredentos, ni aun el sacrificio de Cristo los iba a poder redimir del pecado, porque ellos iban a perpetuar el pecado eternamente en sus vidas. Así es que Dios tuvo que castigarlos y Dios tuvo que sacarlos del huerto. Dice Génesis capítulo 3 y el versículo 22 al 24, dice, y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue, oiga, esto es misericordia de Dios, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Parte de la restauración que Dios dio a Adán y Eva fue sacarlos del huerto del Edén y no permitirles el acceso de regreso, porque ellos podían comer del árbol de la vida y quedar perpetuamente en pecado. Y es algo que Dios no permitió. Con dolor Dios tuvo que sacarlo, con tristeza, porque sacar a Adán y Eva del huerto significaba desligarse, desprenderse de la comunión tan hermosa
que habían tenido en el jardín del Edén. Ahora, con esto concluyo para que podamos pasar a la sección de preguntas. Eva nos enseña en todo lo que estaba sucediendo en su vida, en su error, en su pecado, en su falta. Eva nos enseña que nosotras como mujeres también podemos ser engañadas. Mire, la serpiente anda igual, el diablo anda activo todos los días. El diablo no duerme como nosotros, él no descansa, él no toma vacaciones. Eva entonces nos enseña que nosotras también podemos ser susceptibles al engaño. Eva como nuestra madre nos heredó esta debilidad de poder ser engañadas. Por eso es que nosotras no debemos pensar que somos inmunes a ser engañadas. Es trabajo del enemigo todos los días tratar de engañar una vez más a las hijas de Eva, a las hijas de Dios. Satanás, en los últimos tiempos que ya los estamos comenzando a vivir, Satanás se va a levantar nuevamente para tratar de engañarnos, porque él sabe que le queda poco tiempo. Él comienza con el engaño a incrementar sus mentiras. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 y en el versículo 3. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Casi 4000 años después de que la serpiente engañó a Eva en el jardín del Edén, el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 3. Pero me temo, estoy preocupado, decía el apóstol Pablo. Si Pablo estuviera vivo ahora, estuviera 3, 4, 5, 6, 10 veces más preocupado que en ese momento. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva allá en el principio, vuestros sentidos, dice el apóstol Pablo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Eva nos enseña que debemos de tener como mujeres mucho cuidado a no ser engañado con las mentiras del enemigo. Mis amadas hermanas, muchas gracias por su atención. Gracias por haber estado pendiente del estudio de la semana pasada y también de este estudio donde se nos enseña los errores, las consecuencias, las diferentes cosas que sucedieron en el jardín del Edén. Que Dios nos ayude, que Dios nos cubra en todo momento para que nosotras no seamos engañadas por Satanás y por las artimañas del error y del engaño que él emplea contra toda la raza humana. Permítanme orar. Padre, te damos gracias en esta hora, que tú nos diste la oportunidad, Señor, de poder concluir el estudio de esta mujer, Eva. Ella es la madre de todos los vivientes. Ella tuvo cualidades muy preciosas de las cuales nosotros aprendimos en esta clase, pero también ella cometió errores. Ella cometió situaciones diferentes a las que tú habías dicho que sucedieran. Mas, sin embargo, de los errores de ella, Señor, nosotros también podemos aprender y te rogamos en esta hora, Señor, que guardes nuestras vidas, la vida de cada una de las mujeres que están acá en esta hora y de las que no se han podido conectar, Señor. Que nos cubras con tu sangre y que no permitas que el enemigo tenga victoria sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están guardadas en tus manos y te damos gracias, Señor, por el estudio de este día. Te bendecimos y te exaltamos, Cordero de Dios. Amén, Señor.